Padre grande, misericordioso, primeramente, Señor, te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres quien nos ama, nos sostienes. Tú eres nuestro sustento en todo, Señor, espiritual, físico, natural, en todo, Señor, tú eres nuestro sustento. Tú eres el dador de vida, el Dios creador de los cielos y de la tierra, de donde viene nuestro socorro, de donde viene toda provisión, Señor, de donde viene la vida eterna, de donde viene la salvación, de donde viene todo. Agradecerte, Padre, agradecerte, Cristo, agradecerte, Espíritu Santo, por la obra, la misericordia y el amor con que nos miras, con que estás con nosotros, con que nos ayuda al día a día, nos ayuda a buscarte. Nos das, Señor, de todo lo necesario, Padre, para poder conocerte, para poder verte, para poder escucharte, para entender ese amor y esa grandeza que proviene de ti. Agradecerte porque tú eres nuestro Dios, el único Dios sobre todos los dioses. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Hoy toma el control así como de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro entorno, para que realmente podamos tener todos los sentidos puestos en lo que tú nos estarás dando, el maná, el verdadero maná que proviene de ti, que es tu palabra, para que de redarguya, para que nos alimente, para que nos edifique, para que nos exhorte. Prepáranos como esa buena tierra. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma el control del entorno, toma el control de las redes sociales. Te pido también por mis hermanos que no se han podido conectar, ayúdalos en todo lo que estén pasando, Señor, y redarguye en ellos el amor hacia ti, la búsqueda hacia ti, la necesidad y dependencia de ti, Señor, y que urge, Señor, sobre todo en estos tiempos. Te pido también por los que están escuchando y los que van a escuchar, Señor. Tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra trasciende el tiempo, Señor. Tu palabra es eterna. Sea también esta palabra, Señor, de exhortación, de edificación, Señor, para todos aquellos que la escuchen. Prepara a tu Hijo y a tus siervos, Señor, para que fluya el denuedo de tu palabra a través de él, tanto para edificación, exhortación de su propia vida, así como de todos los que la vamos a escuchar, Señor. Te agradezco por este tiempo, por tu amor, por tu grandeza y porque tus ojos están puestos en nosotros, porque tú eres quien nos ama. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mamita. Muchas gracias. Bueno, en el estudio que habíamos hecho el día sábado de hace 2 semanas atrás, ¿cierto? Creo que ya habíamos mencionado un poco esto que tiene que ver con los pecados. Creo que una de las partes más importantes de entender el arrepentimiento son 3 cosas, ¿cierto? Bueno, hay más, pero creo, ¿cierto?, que principalmente es, primero, ¿qué es arrepentirse realmente según las Escrituras? ¿Qué es conversión? ¿Cierto? Y que ya vimos eso, que tiene que ver no solamente con sentir un sentimiento, ¿cierto? De que, o un pesar por lo que hice, sino que, ¿cierto? En la Biblia el arrepentimiento, que quizás es mejor traducirlo como conversión, ¿cierto? Tiene que ver no solamente con un pesar, con un compungir que provoca o conlleva en sí mismo un cambio de mentalidad, un cambio de moral, ¿cierto? Hay algo interno que realmente acepta o percibe que lo que hice está malo y nunca debió haber sido hecho, pero no por las consecuencias, sino porque tengo una nueva moral, una nueva forma de pensar, un nuevo valor, ¿cierto? Una nueva ética, como ustedes lo quieran ver. Y también conlleva una reacción, un cambio de dirección. Yo cambio de dirección, ¿cierto? Cambio de una forma de ser, de, ¿cierto?, una forma de mi carácter, de mi esencia que me llevó a vivir, ¿cierto?, en esa situación o condición lejos de Dios, cambio de esa condición a una condición adversa que me lleva hacia Dios. ¿Mm? Entonces,
Ese es, ¿cierto?, el primer punto, que es el arrepentimiento, ¿cierto? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y ahí entramos en el concepto del pecado y saber qué es pecado para Dios, ¿cierto? Y para poder entender eso tenemos que nosotros admitir y someternos al hecho de que el único que tiene la moral, el derecho a establecer qué es malo y qué es bueno, es Dios. Es un derecho divino. El hombre no tiene esa capacidad, no tiene ese derecho de determinar qué es lo bueno y qué es lo correcto. El hombre debe decidir si seguir lo bueno y rechazar lo malo, que es una demanda de Dios, ¿cierto? Y tiene libertad para hacerlo, obviamente, con la correspondiente consecuencia, si decide hacer lo bueno y apartarse del mal, o seguir lo malo y apartarse del bien. ¿Cuál es el pecado? Que esto se remonta incluso hasta el principio, que cuando nosotros vemos de que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Lo que codició Eva, por lo menos, ¿cierto?, fue el hecho de ser como dioses y saber el bien y el mal. Y eso habla de querer tener el derecho divino de establecer qué es lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y que no haya un ser superior a mí, un Dios, que Él me diga, por ejemplo, que comer de ese árbol está mal y comer de todos los otros está bien. Entonces, cuando el ser humano pecó, dijo, no, yo quiero decidir por qué Dios me dice de que comer de este árbol, que es codiciable a la vista, que el fruto es bueno para alcanzar sabiduría. ¿Por qué tengo que someterme a que Dios me diga que es malo si yo veo o yo lo estoy codiciando de que me puede entregar supuestamente un beneficio? Entonces ahí entró el pecado, cuando yo codicié el árbol. ¿Por qué? Porque quise usurpar el lugar que tiene Dios. Quise que Dios no me dijera qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y esa es la esencia del pecado original, entre comillas, no como lo entiende la iglesia, ¿cómo se llama? Católica, ¿cierto? Sino que esa es la esencia de el pecado. Yo determinar qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo y por qué Dios me tiene que decir de que esto está malo si para mí está bien. Y eso no solamente tiene que ver con la fornicación, con el alcohol, con la droga, ¿cierto? Y con cuantas cosas más, sino muchas veces con mi carácter. ¿Por qué, cierto? Yo me tengo que someter, o por qué tengo que admitir de que mi forma de ser, mi forma de pensar está mal, ¿cierto? Si yo creo que está bien, si me ha dado resultados. Y eso tiene que ver con ser sabio en su propia opinión. Y eso es la raíz de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Vale? Entonces, nos encontramos, primero, qué es el arrepentimiento, qué es el pecado, y para poder entender qué es el pecado necesitamos, amados hermanos, y este estudio es para hermanos que se han sometido o que por lo menos tienen la intención real y el corazón de admitir y han admitido que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es la ley que rige la moral eterna y espiritual de todo lo creado. Si usted no se ha sometido a las escrituras y tiene duda con las escrituras, este estudio no le va a servir, vaya a buscar otro estudio. Porque este estudio es para gente que admite y ha tenido un nuevo nacimiento, una experiencia real con Jesucristo y no necesita pruebas externas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque ha tenido una experiencia interna que se llama nuevo nacimiento y eso le ha dado certeza de que lo que vivió, que es la palabra de Dios, lo ratifica por medio de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Entonces, partiendo desde esa base, podemos entender qué es pecado. Si no tiene esa base, entonces no va a poder entender qué es pecado y no se va a poder arrepentir y no va a poder vivir en el reino de Dios, por lo menos a plenitud. ¿No? Tiene que partir por eso. Tiene que admitir que la Biblia es la palabra de Dios, a través de su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Si no tiene una experiencia real y personal con el Señor Jesucristo, que no tiene que ver con cosas místicas, ¿cierto? Que vio una luz y todo lo demás, sino que usted haya experimentado la vida de resurrección de Jesús en su vida, que lo cual es un testimonio interno, que usted tiene una seguridad, una convicción, una certeza interna de que Jesucristo está vivo porque vive en usted, porque experimentó esa vida que lo sacó de la muerte, de la separación para con Dios a la vida, entonces
Si no ha tenido esa experiencia, debe buscarla. Por eso que los primeros estudios que vimos fue el de la salvación y el del nuevo nacimiento. Porque son experiencias necesarias para que usted pueda emprender esta carrera que se llama discipulado, que conlleva una constante conversión y un constante arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, partiendo de esa base, nosotros podemos entender qué es pecado. ¿Y qué es pecado? Lo que Dios dice que es pecado. Lo que Dios dice que no se hace es pecado. Lo que Dios, o sea, cuando yo hago o cuando yo no hago lo que Dios dice que haga, eso también es pecado. Ya vimos, ¿cierto?, que toda transgresión de la ley es pecado. Que el no hacer lo bueno es pecado. Y el hacer lo malo también es pecado. Eso quiere decir de que yo haga lo que Dios prohíbe es pecado y que yo no haga lo que Dios ordena es pecado. Y punto. No hay términos medios. Es que yo creo que no, es que aquí no entra el que yo creo. Aquí el que manda es Dios. Por eso que vimos qué es la conversión, qué es la salvación. No solamente creer que Dios existe, creer que Dios es bueno, ven para acá como estés, que Dios va a hacer de ti, ¿cierto? Y que vienen tiempos mejores, ¿cierto? Dios te va a sanar, te va a arreglar el matrimonio, te va a arreglar aquí, allá y todo lo demás. La salvación, como dice en Juan 1, ¿cierto? Que dice de que los que creen en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto? Cuando hablamos de creer en Él y de recibirlo, no es una frase, yo te recibo como mi Señor y Salvador, no. Es recibir su moral, sus enseñanzas, todo lo que Jesucristo es, recibirlo como la verdad absoluta en sometimiento a que eso es la realidad que gobierna todo. Porque esa es la realidad. El hecho que yo no me someta es porque voy a vivir en una imaginación, en una fantasía, en algo vano. Jesucristo es el que gobierna, tanto a los que lo siguen, a los que creen en Él, a los que no creen en Él. Dios gobierna todo. Es soberano sobre todas las cosas, porque Él es el creador. Y tiene un plan de redención y salvación, justamente para toda la humanidad, solo por medio de Jesucristo, como ya lo vimos. Entonces, para entender qué es pecado, necesito ser salvo primero, si no, no lo voy a entender. Y como ya vimos, eso es una gracia. Amén. Bueno, entendiendo ese punto, tenemos que entender qué es el arrepentimiento, qué es pecado o de qué me tengo que arrepentir, y finalmente cómo alcanzar el perdón y los beneficios del perdón de Dios. Que eso lo vamos a ver después, probablemente en un tercer estudio, porque no creo que alcancemos a terminar en este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es pecado? Aquí vamos a ver algunos pecados. Algunos pecados mencionados en la Biblia. Esto ya lo vimos al final del estudio anterior, pero lo vimos muy rápido y con muchas interrupciones. Así que ahora voy a, ahondar más, ¿cierto?, en esto. Primero, hay pecados que dice acá en Apocalipsis 21:8 y en Apocalipsis 22:15 que llevan al lago de fuego y azufre. Miren, hay que entender de que el infierno es un lugar temporal, en el sentido de que en Apocalipsis dice de que el infierno entregará sus muertos, los cuales serán juzgados, y de ahí va a venir el destino eterno o perpetuo, ¿cierto?, para los que no estén escritos en el libro de la vida. ¿Amén? Vamos a ver. Los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, su parte es en el lago de fuego y azufre. ¿Qué más? Dice, los hechiceros, disolutos, homicidas, idólatras, cualquiera que ama y hace la mentira. Entonces, nosotros vemos de que acá hay algunos pecados o conceptos de los pecados que se repiten. El homicidio, la hechicería, la disolución, ¿cierto?, que tiene que ver con entregarme, ¿cierto?, a las pasiones, ¿cierto? La idolatría y cualquiera que ama y hace mentira. Ya vamos a hablar un poco más de la idolatría. ¿Qué más? Nos encontramos también con pecados que no nos permiten heredar el reino de Dios. Y aquí hay que entender de que cuando habla de que no nos permiten heredar el reino de Dios, no solamente está hablando en el tiempo futuro, sino también en el tiempo presente. Hay que entender de que también las escrituras nos hablan de una permanencia o una estadía, una participación en el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros
debemos vivir en el reino de Dios y por el reino de Dios mientras estamos en esta peregrinación aquí en la tierra, para finalmente heredar de una forma completa o esta herencia que madure en su, en su, en su, en su totalidad, ¿cierto? En la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque las escrituras también dicen dice de que ojalá reinéis en vida. Habla de que nosotros tenemos un reino aquí y ahora, de que somos ministros del reino, según Efesios 4. Bueno, vamos a ver, 1 Corintios 6 del 9 al 10 habla, ¿cierto? De que sabéis de que los injustos no poseerán el reino de Dios. Y esta versión, ¿cómo se llama? A mí me gusta porque dice no poseerán. Y eso nos muestra de una posesión ahora y también una posesión futura. Dice, no erréis, ni los fornicarios, y aquí ya entra fornicación, idolatría, adulterio, los afeminados, los que se echan con varones, que ahí habla de el homosexualismo o la práctica del homosexualismo, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los robadores, no heredarán el reino de Dios, ni en la resurrección, ni ahora tampoco. De esas cosas nos tenemos que arrepentir. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces como cristianos, bueno, entre comillas como cristianos, seguimos practicando estas cosas y no nos queremos arrepentir. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro criterio, por ejemplo, nuestro criterio de fornicación no calza con el de Dios y nos quedamos con el nuestro. Por eso que es importante someterme y admitir de que yo no tengo ese derecho. Si usted está acá, necesita someterse y admitir de que si está acá es porque está aprendiendo qué es lo que Dios determina. Y si la Biblia dice que fornicación es todo acto sexual, que no solamente tiene que ver con el coito en sí, sino todo acto sexualizado que es para el matrimonio y usted lo hace fuera del matrimonio, es pecado. Y es sumamente importante porque el matrimonio no es cuando yo tengo acto sexual con la otra persona que amo. El matrimonio es cuando usted firma un contrato legal. Ahí recién está casado. Y creo que ya les di, ¿cierto? En el estudio, ¿cómo se llama? En el estudio, ¿cómo se llama? Anterior, ya les di el ejemplo bíblico de que en el Antiguo Testamento el matrimonio se firmaba un contrato, obviamente no con papel y lápiz, porque el contrato era la fiesta, la boda, donde se invitaba a todos los que pudieran llegar del pueblo para que ellos fueran testigos de que yo con esta mujer me estoy casando, por lo tanto ahora que voy a empezar a vivir con ella y que obviamente voy a tener intimidad sexual con ella y los hijos que nazcan no son de fornicación, porque todos ustedes son testigos de que yo me estoy casando. Y no es solamente algo para que vean, sino que yo también estoy diciendo, ustedes son testigos de que yo me estoy comprometiendo a mis deberes matrimoniales y ella se está comprometiendo a sus deberes matrimoniales conmigo. Eso es decir, de que si ella tenía intimidad sexual con otro hombre o yo tenía intimidad sexual con otra mujer, éramos reos de muerte. Y que yo a ella no la podía desheredar de mi herencia. ¿Por qué? Porque yo me comprometí que era mi esposa. Asumía los deberes, no solamente los derechos de tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema? De que la gente solamente quiere, ¿cómo se llama?, los beneficios. Vivir juntos, compartir los gastos juntos, ¿cierto? Ser dos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tener intimidad sexual, exclusividad sexual con esa persona, etcétera, etcétera. Pero no quiero los deberes. Sino que quiero una cartita bajo la manga que cuando no funcione yo diga, ya, ¿sabes qué? Ándate tú por tu lado, yo por el mío y, ¿cómo se llama?, sigamos, ¿cierto?, nuestra vida. Porque no queremos compromiso. Entonces, tiene que ver no solamente con los beneficios de estar casado, sino con los deberes ante la ley. Entonces, cuando usted firma el contrato, recién está casado. Y después de eso puede fornicar. O sea, puede tener intimidad sexual. Si tuvo antes, fornicó, aunque haya tenido con la persona que se va a casar. Y eso es bíblico. La, ¿cómo se llama? Idolatría, también. ¿Cuál es el problema? Que cuando mi concepto de idolatría no calza con el de Dios y yo me quedo con el mío. ¿Cómo va a ser idolatría tener una estatua? ¿Cómo va a ser una idolatría tener una foto de un familiar que yo quiero tanto, ¿cierto? Y prender de velas todos los días. O orarle a esa persona.
Decir, cuídame, por favor, que voy a... ¿Cómo va a ser, cómo se llama? ¿Cómo va a ser idolatría tener un crucifijo? O una foto de Jesús. Bueno, no sé, dicen que es de Jesús porque nadie le pudo, ¿cómo se llama? Sacar, ¿cómo se llama? Una foto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa cuestión de cierto, el paño, cierto, ¿cómo se llama? El que quedó con el rostro de, de cierto, el Señor Jesucristo, eso llega a ser hasta ridículo, hermano. O sea, pruébelo usted. Séquese, séquese entre sudor y sangre, ¿cierto? Con un paño y vea si es que dura cientos de años ahí. Por favor. ¿No? Entonces, también los conceptos del adulterio. ¿Cuál es el problema? Cuando mis conceptos del adulterio son diferentes a los que dice la Biblia, o no estoy ni ahí con lo que dice la Biblia, porque me quiero quedar con lo que yo creo o con mi concepto de lo que Dios es. Muchas veces dijo, es que para mí Dios no es así. Es que entonces tienes un Dios falso, porque el Dios verdadero es el Dios que nos dejó la Biblia. Entonces, muchas veces para mí el adulterio no es el coqueteo. No, para mí eso no es. Por ejemplo, quizás para mí no es, ¿cómo se llama? Adulterio mantener una relación por chat, por ejemplo, por Messenger, a espaldas de, ¿cómo se llama? Mi cónyuge. O dejar que crezca a mí un sentimiento de admiración o que me guste otra persona. Aunque nunca me dé un beso, nunca me tome la mano, nunca se lo diga, pero que yo crezca eso y quiera estar con la persona y que lo escuche y que lo admire, para mí no es, ¿cómo se llama? Adulterio, pero quizás para Dios sí. ¿Qué más? Los afeminados. Quizás hay gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que yo me tengo que someter a Dios. Los que se echan con varones. Y está hablando de el homosexualismo. Y ahí podríamos incluir, ¿cierto? Con la interpretación de otros versículos bíblicos, también el lesbianismo. Las escrituras dicen que el hombre no se echará con varón como con mujer, ¿cierto? Y habla sobre esa pecaminosidad sexual. También habla en Romanos, ¿cierto?, de que las mujeres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en la silla. Eso habla de las relaciones sexuales anales, ¿cierto? Y también habla de las relaciones sexuales lésbicas. Entonces, si yo no lo admito, es que, ¿cómo Dios va a ser tan malo? Es que Dios no es malo, es que Dios es el único que tiene el derecho a establecer qué es bueno y qué es malo. Dios es bueno por el hecho de ser Dios, no porque yo crea o porque yo admita que Dios es bueno. ¿Mm? Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, robadores. ¿Ya? Gálatas 5, 19, 21. También repite otra vez, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, según el concepto de adulterio de Dios, fornicación, que es toda inmoralidad sexual, que incluye pornografía, ¿qué más? Inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Miren, hermanos, y celos no tiene que ver solamente con los celos de cierto un cónyuge, por ejemplo. No, que no quiero que te miren, que no quiero que hables con nadie, etcétera, etcétera, que dónde estás, que por qué no llegas y todo lo demás. Sino también tiene que ver con otro tipo de celos. ¿Y cuál es el problema con los celos amargos? Que yo no quiero que tú tengas lo que yo no tengo. Miren, los celos, ¿cómo se llama? Ni siquiera es que yo quiero tener lo que tú tienes, sino que yo no quiero que tú tengas lo que yo no tengo. Ejemplo, por ejemplo, si yo no soy una persona admirada, querida, etcétera, etcétera, y un amigo, un cónyuge, un hermano de la iglesia, quien sea, sí tiene más, ¿cómo se llama? Carisma, ¿cierto? Y hay gente que no, le cae bien la persona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dañar su imagen para que él no sea querido, para que lo odien, para que crean que es pecador o para que vean que es malo, etcétera, etcétera, porque yo no deseo tener lo que él tiene, sino quiero que él no tenga lo que yo no tengo. Y eso me descarta del reino de Dios. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos
y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si usted es cristiano y tiene alguna de estas cosas, el reino de Dios, por eso que no se manifiesta en su vida. Por eso que usted no se puede convertir, por eso que no puede tener una mentalidad de reino. Y tiene una mentalidad quizás todavía natural y no puede tener una mentalidad espiritual. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Cosas que aborrece Jehová. Y aquí ya vamos a ver, ¿cierto? Las cosas que realmente Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, ahí está hablando de soberbia, arrogancia. La lengua mentirosa. Manos derramadoras de sangre inocente. Y esto tiene que ver con el aborto. Manos derramadoras de sangre inocente. Nosotros tenemos que entender de que el aborto es un crimen condenado por Dios. Es un asesinato. Desde el momento de que el óvulo es fecundado, ese ya no es el cuerpo de la mujer y tampoco es el cuerpo del hombre. Está dentro de, ¿cierto?, el cuerpo de la mujer, pero ese es un ser diferente. Tiene un ADN diferente. Las células que están ahí ya no son las células de la madre. Porque, miren hermanos, para yo saber si una célula es mía, ya sea pierdo un pedazo de, ¿cómo se llama? Un tejido, ¿cierto? Cualquiera que sea, piel, etcétera, etcétera. Para saber de quién es ese tejido biológico, si ese tiene mi ADN, es mío. ¿Cuál es el problema? De que ese óvulo que se fecundó, que ya no es un óvulo, ¿cierto? Es un nuevo ser, ¿cierto? Si yo extraigo su ADN, ya no es el de la madre y no es el del padre. Por lo tanto, si yo interrumpo su vida o su transcurso natural, maté a un ser humano que está, ¿cierto? Que está obviamente en formación. Partió desde ahí ya es un ser humano en formación hasta el día que se muera. Cualquier interrupción en todo ese proceso es asesinato. Y es peor, cuando una madre aborta, ¿cierto?, se está aprovechando de que el ser está en su vientre para poder asesinarlo. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Justamente para que nos arrepintamos, nos convirtamos, para poder perdonarnos. Porque la intención de Dios es el perdón. ¿Qué más dice? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre hermanos. ¿Qué más dice? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, arrogancia, ¿cierto? El mal camino y la boca perversa aborrezco. La boca perversa, la boca que hiere, la boca que tiene perversidades, que, que lleva amargura, que amarga con sus palabras. Dios lo aborrece. No es cosa mía, no es cosa de usted. Dios lo aborrece. ¿Amén? Puede ser que usted no lo aborrezca, Dios sí. ¿Ya? Y eso es pecado. De eso me tengo que arrepentir. Estamos tratando de responder esa pregunta de que me tengo que arrepentir. Zacarías 8:17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Cuando nosotros pensamos mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo, y esa palabra viene de, es la palabra en hebreo que es kajashat, perdón si no lo pronuncio bien, pero tiene que ver con festonear o interpenetrar, ¿cierto? Que es tejer o fabricar, complotar o tramar cosas malas contra alguien. Que yo quiero que le vaya mal, que quiero que no le resulte, que quiero quiero que falle en algo para que todos vean que no es lo que la gente cree. Eso Dios lo aborrece. ¿Qué más? No amar juramento falso. A veces, miren, y no es necesario decir yo juro, sino que a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia de nuestra palabra. Decimos, sí, yo creo que el hermano ha hecho esto. Y quizás no. ¿Amén? ¿Qué más dice? Salmo 5:5.
No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Y aquí se cae algo que dice que muchas veces se ha predicado, que dice, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. No, hermano, aquí dice todo lo contrario. Aborreces a los que obran iniquidad. Dios aborrece al pecado y al pecador. ¿Cuál es el tema? Que ahí se cumplen las escrituras que dice que cuando sobreabundó el pecado, o cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es que Dios nos deja de aborrecer, sino que por medio del sacrificio de Jesucristo somos aceptos en el amado. Porque nuestra condición cambia en el nuevo nacimiento. Y eso nos muestra el inmenso amor de Dios, porque independientemente de que Dios nos aborrece porque somos pecadores, se dio a sí mismo en la cruz para poder quitar ese aborrecimiento. Amén. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Aquí dice el adulterio espiritual, que yo hice aquí un resumen para poder entender qué significa, ¿cierto?, el adulterio espiritual, que tiene que ver con estar con Dios y con el diablo. Que en realidad no es que yo pueda estar con Dios y con el diablo, porque cuando yo creo de que estoy con Dios y con el diablo y que estoy aquí para allá, realmente estoy con el diablo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo bíblico para poder esclarecer esto. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18 nos muestra, ¿cierto?, un caso donde Elías, ¿cierto?, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vemos una condición del pueblo de Israel, ¿cierto?, que decía que era el pueblo de Jehová, hacía sacrificios a Jehová, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Llevaba las fiestas, etcétera, etcétera, pero a la vez sacrificaba a Baal, iba, ¿cierto?, a consultar a Baal, le prendía sacrificios, ¿cierto?, a Baal. Miren, hermano, usted no saca nada con ir a los cultos, con leer la Biblia, con ir a los estudios, con ser evangélico, entre comillas, si comete idolatría y sigue pegado al mundo, con ídolos y todo lo demás, no saca nada. Porque no se puede estar con Dios y con el diablo. Por eso Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O vénganse a Dios completamente o váyanse con Baal. Pero estar al medio es peor. Porque estoy siendo hipócrita. ¿Mm? Sigamos. Y aquí nos vamos a adentrar a un concepto bíblico que es el mundo. En este concepto bíblico que vamos a ver el mundo, es un concepto bíblico que nosotros tenemos que entender como un sistema que gobierna esta era, este siglo, desde Adán hasta ahora, desde el pecado de Adán y Eva hasta ahora. Es un sistema político, social, de pensamiento, de carácter, de forma de ser, de lo que se establece que es un hombre, que es una mujer, que vemos de que esta ética, esta moral va cambiando, ¿cierto? Y nada es perdurable. Entonces, a ese concepto político, social, de todas las ideologías, ¿cierto? De todo lo demás, cultural también, a eso le llamamos mundo, o la Biblia le llama mundo en este concepto que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros tenemos que ver de que cuando nos queremos hacer amigos, y ¿cómo se llama? Amigo es compañero de este sistema político, social, cultural, que determina el estereotipo de una familia. Ejemplo, el estereotipo del carácter fuerte, el estereotipo de qué es ser un macho, de qué es ser una verdadera mujer. Cuando yo me apego al concepto de este sistema mundano, me estoy haciendo amigo del mundo y automáticamente enemigo de Dios. Y soy adúltero para con Dios. Y puedo caer en esto siendo cristiano, porque esta carta de Santiago era para cristianos. Vamos a ver, Mateo 6:24.
El mismo Señor Jesucristo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Y aquí vemos de que Jesús dice, es que no puedes estar con un pie con Dios y un pie con el diablo. No puedes. Porque cuando crees que estás así, realmente estás con el diablo y no con Dios. Porque ya del hecho de que hayan cosas en tu vida que estén en amistad con el mundo o con lo que no es de Dios y que consientas en ello, ya eres enemigo de Dios. Entonces ya no estás sirviendo a Dios. Así de simple, hermano. Dice, y se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O hay otras versiones que dice, y a las riquezas. Primera de Corintios 10, 21, 26. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a hacerlo al Señor, somos más fuertes que Él. Aquí está hablando derechamente de la idolatría. Es más, Pablo aquí dice de que lo que sacrifican a los ídolos realmente están sacrificando a los demonios. ¿Qué más dice? Mateo 12:30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Amén? No podemos allegarnos a los conceptos mundanos o de esta era y no a los conceptos del reino de Dios. Por eso que tenemos que aprender qué es el reino de Dios, qué es para Dios un hombre de verdad, qué es para Dios una mujer de verdad, qué es para Dios una esposa, qué es para Dios un esposo, qué es para Dios un padre, qué es para Dios una madre, qué es lo que Dios establece, cómo debe ser una madre, cómo debe ser un padre, cómo debe ser un hermano en la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos como hermanos en la iglesia? ¿Es correcto que sea así con un hermano cristiano? ¿Es correcto que lo menosprecie? Quizás para mí no es un menosprecio, para Dios sí. ¿Cómo me tengo que relacionar en mi trabajo? Con amigos, con amigas, con familiares, etcétera, etcétera. Amén. Y aquí vamos a ver algunas maldiciones o algunos pecados que traen maldiciones. Amén. Bueno, déjenme verlo ahora. Ya. Increíblemente llevo menos de una hora. Pensé que aquí ya iba a durar todo el estudio. Algunos pecados que traen maldiciones. Esto lo vamos a ver más profundamente en otros estudios, pero quiero, ¿cómo se llama?, hacer cierto hincapié en esto. Idolatría. Deuteronomio 5, 7, 9 dice, no tendrás dioses extraños delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, ninguna imagen, ninguna escultura de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en aguas, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Aquí muchas veces, y esto tiene que ver con el catolicismo y con otras cosas, ¿cierto? Pero el catolicismo moderno o contemporáneo, ¿cierto?, se ha tratado de defender con estos pasajes bíblicos diciendo de que, ¿y si usted tiene una foto de su esposa? Si usted tiene una foto de su hijo y usted mira esa foto y lo ve y dice, ay, ¿cierto?, mi esposa, mi hijo, ¿eso es idolatría? Obviamente que no, pero no es lo mismo que hacen ellos. Porque eso justifican, ¿cierto? Y decir, si yo tengo una escultura de María, de Jesús, de Dios, que primero nadie tiene una imagen real de eso. Y yo lo miro y digo, ay Señor, eso es idolatría. Primero, porque no es una imagen de Dios, porque el único que refleja la imagen de Dios es Jesucristo, y Jesucristo no dejó ninguna imagen de él, ninguna imagen física, sino que la imagen de Dios se transforma en nosotros a través de que nosotros hacemos y vivimos conforme a lo que es Jesucristo por medio de la influencia del Espíritu Santo que se manifiesta por medio de una constante conversión. Ahí nosotros manifestamos la imagen de Cristo, pero no es una foto, no es una escultura, no es un retrato. Por lo tanto, es idolatría. Y nada tiene que ver con las fotos que tenemos, hermano. Nada tiene que ver. Ahora, si yo tengo una foto de un difunto y le enciendo velas, le hablo, te quiero mucho y todo lo demás, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esa foto le estoy haciendo culto a los muertos. Es diferente que yo tenga una foto de un familiar que murió en un álbum, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el celular. Y que obviamente cuando la veo, recuerdo a la persona que murió. Eso no es un culto. Puedo pensar en la persona que murió y eso no es un culto. ¿Amén? ¿Qué más? Jeremías 44:8 dice, haciéndome enojar
con las obras de vuestras manos. Ah, ojo, de que la maldición de la idolatría llega, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Y ojo, que dice de que Dios es el que visita, Dios es el que castiga la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando yo practico la idolatría y trato de camuflarla, como lo hace el catolicismo contemporáneo, ¿cierto? Que trata de camuflarla, de disfrazarla, de decir que no es idolatría, y lo es, según la Biblia lo es. ¿Saben qué están haciendo? Aborreciendo a Dios. Si usted la ha practicado como yo la practiqué, como se llama en su momento, se tiene que arrepentir, tiene que admitir que es pecado. No lo disfrace, hermano, la Biblia lo dice. Si usted lo quiere disfrazar, entonces váyase a la religión católica, porque la religión cristiana verdadera del reino de Dios se rige según la palabra, no según las interpretaciones que usted quiere tener en la palabra para disfrazar. La idolatría, las vírgenes, los santos, el culto a los muertos, ¿cierto? Todo eso es idolatría y es aborrecer a Dios, y Dios mismo visita esa maldad o castiga esa maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Amén? Lo dice Dios, hermanos. No lo dice la iglesia evangélica, lo dice Dios. Jeremías 44:8. Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofrecieron sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis, de modo que seáis exterminados, dice la Biblia. eh, no me acuerdo cuál es esa sigla, pero bueno, pero otra versión. Dice, de modo que seáis exterminados, y seáis por maldición y por aprobio a todas las gentes de la tierra. Aquí vemos, ¿cierto? Y quiero poder explicar una pregunta que me hicieron, ¿cierto? En el primer ciclo que vimos este mismo, ¿cómo se llama? Estudio, ¿cierto? Donde dice de que cuando ofreciste saumerios o cualquier tipo de idolatría a dioses ajenos, porque hermano, aunque usted crea que le está rindiendo culto a Jehová por una imagen, o que usted crea que le está rindiendo culto al Señor Jesucristo por un crucifijo, o porque es supuestamente la foto de Jesús, que nadie sabe cómo es Jesús, ¿cierto? Como foto, ¿cierto? A María, San Pedro, quien sea. Usted está adorando a dioses ajenos, aunque usted diga que es Jehová, aunque usted diga que es Jesucristo, porque no lo es. Si lo está tratando de agradar por medio de la idolatría, ya no está adorando a Dios, porque lo está aborreciendo. Eso es decir que lo está haciendo a un lado y está adorando algo imaginario que va a pasar a ser demoníaco, como lo vamos a ver acá. Entonces, las maldiciones que vienen sobre esto dice de que suerte que os acabéis o que seáis exterminados. Eso habla de que no me va a ir bien, me voy a exterminar yo mismo. Entonces ¿cómo se llama? Me dijo, pero nosotros vemos, ¿cierto? Gente que practica la idolatría, se encomienda al San Pedro, que se encomienda, ¿cómo se llama? Al San Pedro para pescar, ¿cierto? Que se encomienda al San Expedito, que se encomienda al Santo aquí, a la Virgen, gente que tiene, ¿cierto? Es un negocio, ¿cierto? Una Virgen con velas, que le prende velas todos los días, y que les va bien. Tienen, ¿cierto? Un negocio próspero, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto que hay que ver es qué significa que nos vaya bien, según el concepto divino. Y aquí hay un tema que yo siempre ¿cómo se llama?, explicar, ¿cierto? ¿Qué es la prosperidad para Dios? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es prosperar en su pecado. Porque bendito sea Dios que hay una ley que cuando yo incumplo la ley de Dios me trae maldición y me trae problemas para no prosperar en ese pecado. Esa es una bendición de Dios a la humanidad. Aunque suene contradictorio, pero las maldiciones son una bendición de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque ponen tropiezo a mi pecado. Por eso que Pablo puede decir muy abiertamente, no solamente refiriéndose al pueblo judío, sino que la ley de Dios es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y ahí vemos el propósito de la ley, que es mostrarnos el pecado. Bendito a aquellos
en quienes las maldiciones por causa de sus pecados están activas. Y terrible es que el hombre prospere en su pecado. Primer punto. Segundo, cuando nosotros vemos el tema de la prosperidad según el tema divino, vemos que va más allá de algo natural, más allá que aquí, que a mí me vaya bien en las finanzas, que venda todo lo que tengo que vender, por ejemplo, o que tenga un espectacular trabajo, o una empresa multinacional, o que sea la persona más rica del mundo entero. Que yo diga upa y se hace, que mueva naciones, como hay magnates que tienen, incluso pueden hasta dominar quizás, ¿cómo se llama?, en naciones. Y pueden hacerlo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuál es el problema? Que es la raíz de todos los males. Que es una puerta abierta para otros males. Ahora, según alguien puede decir, a mí no me interesa estar solo. Sí, me siento triste y deprimido, pero con el dinero lo lleno todo. Y claro, pero es algo temporal. No tiene ninguna trascendencia eterna. Y me estoy destruyendo a mí mismo, me estoy acabando, me estoy exterminando. ¿Saben por qué? Porque me está alejando de Cristo, de lo que me va a dar una perpetuidad eterna. Es que no estoy ni ahí, es que sí va a tener que estar ahí. Porque usted crea un Dios o no, ¿cierto? O crea que hay lago de fuego, azufre o no, que hay juicio final. Hoy día estaba, ¿cómo se llama?, conversando con alguien que me dijo, yo creo que uno se muere y se muere. Bueno, eso es lo que cree usted, pero la verdad es otra. Yo experimenté la vida de la resurrección del Señor Jesucristo en mi vida. Por eso sé que hay vida después de la muerte. Porque Jesús está vivo después de haber muerto. Y esa vida se manifestó en mí. Entonces, no es una religión, no es una fantasía. Yo lo experimenté y lo experimento cada día. Y le conté parte de, ¿cómo se llama?, en mi testimonio, porque justamente estábamos, ¿cómo se llama?, hablando sobre eso. ¿Cómo se llama?, le dije, yo intenté, ¿cómo se llama?, suicidarme. Entonces, la vida de resurrección del Señor Jesucristo fue la que me sacó de esa condición. Entonces, vemos nosotros de que cuando uno experimenta la vida de Dios, le dije yo, es algo que yo experimenté y lo que me mantiene hasta el día de hoy. Que no quiere decir que no tenga problemas, que no tenga lucha, etcétera, etcétera. Pero hay una vida sobrenatural dentro de mí, que no es misticismo. No es que yo ande... Usted ve que soy una persona normal. Que no ando con cosas mágicas y cosas. Pero en mi vida se vive una vida de resurrección. Y yo sé que Jesús está vivo porque vive en mí. Y su vida se manifiesta en mí. Y esa es la vida que trato de manifestar a otros. Entonces, usted crea que hay vida o no, la hay. No porque usted crea que no hay, es decir, que usted muere y no hay nada más para usted. La hay. Amén. Entonces, hay que ver, ¿cierto?, de que muchas veces esa prosperidad es una prosperidad superficial, que puede traer amargura, que puede traer soledad, ¿cierto?, y un montón de cosas, locura, ¿cierto?, depravación. Y también vemos de que, desde el otro punto de vista, el tema eterno. La ley, pues, miren, hermanos, que por eso que Pablo, cuando explica la ley, bueno, este es otro tema, ¿cierto? Pero cuando Pablo explica la función y la finalidad de la ley, dice de que la ley es santa, justa y pura. Pero la ley me muestra el pecado. Pero no es hacedor de pecado, sino que si la ley por sí misma pudiera salvar, yo sería salvo. Pero por medio de la ley yo entendí, cuando Pablo dice, ¿cierto?, de que si el mandamiento no dijera no codiciarás, entonces por el mandamiento el pecado tomó ocasión y se hizo sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque así el pecado me lleva, o sea, así la ley me lleva a Cristo. Porque la ley de Dios es una ley eterna, que no se acaba, y rige toda la creación, porque es la ley moral de Dios. Es la expresión de Dios, las reglas de Dios. Por lo tanto, cuando una maldición se me está manifestando, cuando usted se da cuenta por este estudio o por otros estudios de que usted está bajo una maldición que
es bíblica, corra a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por medio de eso, la gracia de Dios le está permitiendo tener la posibilidad de arrepentirse. ¿Amén? Bueno, sigamos. ¿Qué más? La idolatría embota los sentidos. El Salmo 115, 4 al 8, ¿cierto? Dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que hacen, son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Entonces, ¿qué vemos acá, amados hermanos? Vemos una maldición. Si usted ha practicado idolatría o la practica, muchas veces nuestro ídolo es el trabajo, nuestro cónyuge, nuestra amargura, muchas veces es nuestro ídolo, nuestro celo, nuestra envidia es nuestro ídolo, nuestro resentimiento es nuestro ídolo, el ser víctima es nuestro ídolo. Entonces, nosotros vemos de que los que confían, cuando yo confío en mí mismo, soy mi ídolo. Si yo confío en eso, en mi amargura, en cierto, un montón de cosas, me hago como el ídolo. Se embotan mis sentidos. Nosotros tenemos sentidos naturales y sentidos espirituales. Hay un embotamiento, un estorbo en nuestros sentidos. Tengo boca, mas no hablarán. Ojos, no verán. Orejas, mas no oirán. Narices, no huelen. Manos, mas no palpan. Me hago inservible, ¿para qué? Impide la conversión y la salvación a través de acción demoníaca. Miren, vamos a ver un pasaje. Mateo 13:5. Mateo 13:5 dice, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de la tierra. Mas saliendo el sol, se quemó y secóse porque no tenía raíz. Mateo 13:5. No, no es ese, es el anterior. Es el 4. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Miren qué dice después el mismo Señor Jesucristo cuando explica qué significa eso. Dice el versículo 19, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos de que cuando el Señor Jesucristo dice de que hay cierto corazón de las personas que no pueden entender la palabra. Y una de las razones por la cual pudiera ser que usted no entendiera la palabra del reino para convertirse es la idolatría. No es la única razón. Una de las razones. Porque vemos que interviene con sus sentidos espirituales para que entienda la palabra de Dios. ¿Y qué nos habla eso? De que cuando pasa eso hay acción demoníaca. Porque dice de que las aves del cielo son los demonios o el enemigo que quita la palabra de Dios. Es un derecho legal. Amén. ¿Qué más? La idolatría, ¿cierto? Trae como consecuencia inmundicia, inmoralidad y depravación. Dice aquí de que Dios los entregó. Usted puede leer este pasaje completo, Romanos 1 del 22 al 31. Dios los entregó a inmundicia. Dios los entregó a afectos vergonzosos. Y aquí habla del homosexualismo, del lesbianismo, de la sodomía. Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso puede traer como consecuencia la idolatría. Si usted la practicó, que miren hermano, en nuestra cultura chilena y latinoamericana, prácticamente todos hemos participado de alguna manera en la idolatría por causa del catolicismo romano o de sus influencias. Amén. Entonces muchos nos tenemos que arrepentir, muchos hemos sido consagrados o hemos consagrado
a nuestros hijos en mandas, a la Virgencita tanto, a la Virgencita tanto, al Padrecito tanto, ¿cierto? Y todo lo demás, por querer alcanzar salud, etcétera, etcétera, y muchas veces nos ha resultado. ¿Pero por qué nos ha resultado? Porque justamente nos ha dado algo que nos aleja de Cristo. Bueno, vamos a hablar en más detalle sobre eso. Vamos a ver acá también. Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a hablar de la hechicería. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, sortílego, hechicero, fraguador de encantamientos, quien pregunte a pitón mágico, ni pregunta a los muertos, porque, y ojo que habla el que pregunte a los muertos, ¿ya? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te las echó de delante de ti. Mira, hermano, nosotros vemos de que la hechicería, el tema está, ¿qué es hechicería para nosotros? Muchas veces también, y ¿cómo se llama? Esto tiene que ver con entender qué es realmente pecado. Muchas veces nosotros creemos que la ¿cierto? Hechicería es la magia negra, ¿cierto? Donde vemos la bruja vestida aquí que hace males y maleficios para que la persona se muera, que se enamore. Y hermanos, hoy está muy de moda, ¿cierto? Que en los pololeos, ¿cierto? Todo lo demás, que le hago la hechicería al hombre para que... Y muchas veces, ¿cierto? En el cristianismo también, hermanos, nosotros hacemos fetiches para conseguir cosas y podemos estar cayendo incluso en hechicerías. Mi idóneo, idónea, que voy a dar 7 vueltas por él alrededor de él, o que le voy a dar este regalo porque está escrito, ¿cierto? Que si le doy esto, o que pacto, muchas veces los pactos que se hacen pueden terminar siendo cosas de hechicería. Es cuando yo trato de doblegar la voluntad de alguien por medio de fetiches. Muchas veces la voluntad de Dios. Entonces, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego. Esto tiene que ver con un rito satánico que se hacía de literalmente tomar el niño y quemarlo en un horno que tenía la forma de un toro gigante, al dios Moloch. ¿Cierto? Y esto también tiene que ver con el rito, ¿cierto? Porque como eso es penado por la ley, muchas veces eso con el tiempo y según las culturas se ha cambiado solamente con pasar el niño por encima de un brasero. Eso es consagración a un demonio que se llama Moloch. El aborto, el asesinato del hijo en el vientre, yo consagro a mi hijo a la muerte, a este mismo dios Moloch, que se alimenta de la muerte del hijo. Mi vientre pasa a ser, ¿cierto?, un altar. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, hermano. Muchas mujeres han tenido abortos espontáneos, abortos por accidentes, ¿cierto? Miren, ¿cómo se llama? Obviamente que no fue intencional, pero aún así me tengo que arrepentir porque ocurrió una tragedia en mí, ¿cierto? Mi vientre no fue hecho para que mi hijo muriera, sino para dar vida en el caso de las mujeres. Me tengo que arrepentir y romper esa maldición. Obviamente el grado de contaminación va a ser diferente si yo lo hice inconscientemente o por accidente o por problemas de salud, ¿cierto? O si yo lo hice conscientemente. Obviamente el grado de contaminación va a ser diferente, pero el pecado está igual. ¿Qué más dice? Practicante de adivinaciones. Miren, hermanos, muchas veces nosotros vivimos el cristianismo como una adivinación. Voy a abrir la Biblia a ver qué texto me sale. ¡Pum! Ah, por favor, hermanos. Dios no quiere que viva así. Dios quiere que yo sea sensible a la voz del Espíritu Santo, que no tenga que recurrir a esas cosas para que Dios me hable. Que sea una persona que sepa qué es lo bueno, que sepa qué es lo malo, que tenga la madurez suficiente para en las circunstancias de la vida poder decidir lo que está bien y lo que está mal, porque entiendo cuál es la moral de Dios, porque no solamente la he estudiado, sino que la moral de Dios la he hecho mía. Y eso habla de transformación. Por eso que necesita estudiar la Biblia, necesita orar, necesita leer la Biblia, impregnarse de la palabra de Dios. No deje de leer todos los días la Biblia, de participar de estos estudios y quizás otros estudios.
practicante de adivinaciones. Amén. Agorero, sortílego, hechicero, que tiene que ver, que todo lo que tiene que ver con el tarot, con fraguador de encantamientos, con la cintita roja, para el niño, para que no le echen, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El mal de ojo. O la, ¿cómo se llama? Medallita. Quebrar el pacho. Si usted se lo hicieron, necesita arrepentirse. Si usted lo ha practicado, con mayor razón. Si usted ha llevado a sus hijos para que lo practiquen, aunque sea por ignorancia, hermano. Porque no por ignorancia no es pecado igual. Vuelvo a reiterar, obviamente el grado de contaminación va a ser diferente, pero es pecado igual. Amén. Quien pregunta a Pitón qué tiene que ver con la hechicería, con consultar a los muertos, con la magia, aunque sea magia blanca, hermano, aunque sea, es que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser malo una adivina que ayuda a encontrar un cadáver de una niña perdida donde los padres estaban sufriendo? ¿Cómo va a ser malo un medium que ve a una niña, un niño muerto, ¿cierto? Y que puede hablar con los padres para decirles de que no se sientan culpables, ¿cierto? Y que el niño está bien. Y eso les trae tanta paz a los padres porque estaban tan mal, se iban a divorciar y todo lo demás. Hermano, eso es demoníaco y no es de Dios. Por muy aparentemente lindo que sea, porque tenemos que ver de que lo bueno para Dios no es lo mismo que lo bueno para nosotros. Eso es pecado. Dios lo aborrece a las personas que consultan y hacen estas cosas. Es abominación a Jehová. Y se refiere a la persona. La persona se convierte en abominación al hacer estas cosas. Consultar el horóscopo. Que me lean las cartas. Jugar a la Ouija. Hermano, la Ouija es uno de los supuestos juegos, que no es un juego, es una invocación demoníaca. Cuando usted juega a la Ouija, está invitando a los demonios, entren en mí. Y la mayoría de las personas que ha practicado Ouija y no se ha arrepentido y recibido liberación, y ojo que liberación es cuando un ministro de Dios te echa fuera demonios porque dentro de ti tienes demonios, y les ordena por nombre que salgan de tu vida en el área donde están ocultos. Porque el demonio se oculta por medio de nuestro carácter, por medio de nuestra personalidad. Amén. Bueno, entonces, todo aquel que hace estas cosas es abominación a Jehová. ¿Ya? La hechicería es pecado, hermanos. No hay magia blanca o magia negra. Es pecado. La hechicería trae juicio de Dios. Malaquías 3:5. Y llegarme a vosotros en juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Trae juicio de Dios, no solamente el juicio venidero, sino ahora. Ahí dice, y me he llegado a vosotros a juicio, estoy litigando contra vosotros. Y ojo que no solamente nombra a la hechicería, al adulterio, contra los que juran mentiras, los que detienen el salario del jornalero, el de la viuda, el del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero no teniendo temor de mí. Todo eso trae juicio de Dios aquí y ahora. ¿Qué más dice? La hechicería no permite ser parte del pueblo de Dios. Apocalipsis 22:15 dice, más los perros estarán fuera y los hechiceros. Y también nombra otros pecados, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Y trae maldición de muerte. Mire, hermano, si usted leyó las cartas, aunque sea por juego, si usted jugó a eso, si usted inocentemente cuando niño hizo alguno de esas fetiche, ¿cómo se llama? En un papel pongo, ¿cierto? El nombre de, ¿cómo se llama? El que me gusta, ¿cierto? Y lo pongo bajo la almohada, ¿cierto? Y para que me sienta, etcétera. Eso es hechicería, por muy inocente que lo haya hecho, por muy juego de niño que sea, y necesita arrepentirse porque hizo el papel de un hechicero. Y en Éxodo 22:18 dice a la hechicera o el hechicero, ¿cierto? No dejarás que viva. Trae maldición de muerte, enfermedades de muerte.
que no quiere decir que todas las personas que tengan una enfermedad de muerte que hayan practicado esto, pero la hechicería puede traer como consecuencia enfermedades de muerte, cáncer o enfermedades terminales o que no tienen cura, o que quizás las curas o los o que la medicina no puede curar. Amén. Necesito arrepentirme, romper la maldición y echar fuera a los demonios que quizás las están ejecutando. Amén. Y eso no pasa de un día para otro. Y ojo, hermanos, bueno, este es otro tema. Bueno, que muchas veces los falsos hermanos, o cuando nosotros no queremos recorrer el camino largo de la unción, terminamos obrando en la iglesia muchas veces con poderes engañosos. ¿Amén? Y eso es hacer el papel de un brujo. El homicidio. Amén. Mire, nosotros vemos en Mateo 5, 21 al 22, que el Señor Jesucristo habla de que cualquiera que aborrece a su hermano, ¿cierto? O que es culpado del mismo juicio que el asesinato. Miren, vamos a ver, 1 Juan 3:15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo. Nosotros vemos de que esto tiene que ver también con que cuando hablamos de hermanos, hablamos de los hermanos obviamente de la fe y de la iglesia, pero ¿qué más cercano que la familia? Cuando nosotros aborrecemos, ¿cierto? A los que son parte de nuestra familia, ¿cierto? Me estoy convirtiendo en ¿qué? Homicida, porque lo estoy matando. Y esto también tiene una parte práctica, porque cuando de mi boca o de mis acciones yo quiero intencionalmente hacerle daño a la otra persona, avergonzarlo, dañarlo, ¿cierto? Porque no sé, porque quiero que yo estoy siendo un homicida y de mi boca o de mis acciones está fluyendo ¿qué cosa? Un espíritu de muerte que a la otra persona lo mata. Y las escrituras hablan en Isaías de un espíritu de luto, de un espíritu de muerte. Dice que el Señor Jesucristo vendrá a poner óleo de alegría en aquellos que tienen espíritu de angustiado o manto de luto. ¿Y cómo se llama? Eso pasa cuando nosotros amargamos a alguien. Lo estamos matando. Y dice de que el homicida no tiene vida eterna permanente en sí mismo. Después decimos, ¿por qué la vida de Dios, la vida eterna de Dios, no es permanente en mí? ¿Por qué no puedo tener una mentalidad de reino? ¿Por qué soy tan racional, tan natural, y no puedo ver las cosas realmente espirituales? ¿Por qué hay algo que me impide recibir el llamado de Dios, recibir el amor de Dios, ver las situaciones y estoy como preso, ¿cierto? ¿Por qué? Puede ser por esto. Y esto puede traer la maldición del vagabundo. Por ejemplo, Génesis 4, del 11 al 12, nos muestra el hecho cuando Caín mató a Abel. Él dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí vemos, cierto, que cuando se ha practicado el homicidio en nuestra familia, en nuestras generaciones, o nosotros persistimos como hermanos en dañar a los demás, aborrecerlos, ¿cierto? Intencionalmente, puede venir sobre nosotros la maldición del vagabundo. Que no voy a tener prosperidad. Voy a ser errante y extranjero, voy a andar de un lugar para otro. Por eso, ¿cómo se llama? Se le dice la maldición del vagabundo. Maldición de muerte, números 35 al 31. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Si usted ha participado de homicidios o en su familia, necesita arrepentirse. Miren, en algún lado de mi familia, de mis ancestros, yo me enteré que alguien participó en Chile, en el partido neonazi, hace muchos años atrás. Y probablemente participó de homicidios. Por lo menos sé ¿cómo se llama? Saqueaba tumbas para extraer, ¿cómo se llama? Aceite humano y poder venderlo. Y eso nos trajo una maldición del vagabundo y una maldición de muerte.
Entonces usted necesita arrepentirse y saber de que el Señor Jesucristo rompió la maldición. Se hizo maldición, murió como un maldito o como alguien maldecido, ¿cierto? En la cruz, aunque Él no era maldito porque Él fue perfecto, ¿cierto? Pero murió como alguien maldito en un madero para abolir sobre nosotros la maldición. En Colosenses 2, ¿cómo se llama? 14 dice de que Él quitó el acta que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero para poder acceder a esa realidad espiritual que está sobre mí por causa del sacrificio de Jesucristo, me tengo que arrepentir, tengo que tener conciencia del pecado, conciencia de la maldición y arrepentirme, romper la maldición por medio del arrepentimiento y del perdón de Dios y si es necesario muchas veces echar fuera demonios. Puede haber un espíritu que esté trayendo estas maldiciones sobre su vida, o más de uno, ¿no? Hijos concebidos fuera del matrimonio, que es fornicación o adulterio, ¿cierto? Miren, hermanos, como les decía antes, hay una maldición en Deuteronomio 23:2 que dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación. Y aquí nos encontramos con una maldición generacional. Si hasta mis 10 generaciones alguien fue concebido fuera del matrimonio, eso se le dice maldición del bastardo. Por ejemplo, si yo tengo relaciones sexuales con la que va a ser mi esposa el día antes de que me voy a casar y la dejo embarazada y obviamente al otro día me caso, mi hijo nace dentro del matrimonio, obviamente mi hijo está bajo 2 maldiciones. La maldición de la fornicación porque lo concebí en fornicación y la maldición del bastardo. Cuando hijos han sido concebidos por medio del adulterio, de una relación de cierto adulterio. Hay casos de gente que es fruto del adulterio. Había un matrimonio y ya sea el padre, ¿cómo se llama? O la madre tuvo hijos por fuera, ¿cierto? Y yo soy uno de esos hijos, está sobre mí la maldición del bastardo. Y entonces esa maldición impide mi conversión, impide que yo pueda entender, que yo pueda asimilar la palabra del reino muchas veces. Que yo pueda completarme, que pueda alcanzar la madurez. Que no es que yo le eche la culpa, ¿cierto?, a mis padres, sino que yo me tengo que arrepentir. Y aquí hay una pregunta ¿cómo se llama? Alguien me hizo cuando dimos este estudio en el ciclo, ¿cómo se llama? Anterior. Me dijo, pero, bueno, yo fui concebida, me dijo, fuera de, ¿cierto?, el matrimonio. ¿Pero qué culpa tengo yo? Claro, usted no tiene culpa, pero el pecado es así, hermano. Si yo fornico y concibo un hijo en la fornicación, yo contaminé a esa criatura con el pecado y lo dejé lleno de pecado. Por eso que David dice, en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51. El pecado es así. No es que Dios se lo invente. Es así el pecado. Por eso de que murió por nosotros en la cruz. Si fuese un invento de Dios, decir, ya, si yo soy el que pongo las reglas, ya, pasémoslas por alto, nomás, no se preocupe. ¿Por qué iba a hacerse hombre, morir en una cruz, pagar el precio, llevar la maldición, resucitar y mantenerse en la condición de Dios hecho hombre hasta el día de hoy? ¿Para qué? ¿Solo por jugar un teatro? Es porque el pecado es así. Y la manera de sacarnos del pecado es por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la vida nueva en Jesucristo. No hay otra forma de sacar ese alto grado de contaminación que está en nosotros. Entonces, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Muchas veces, muchos hermanos o hermanas, muchas veces nosotros no podemos alcanzar nuestra madurez porque hay algo que estorba, porque no nos hemos arrepentido realmente o no hemos perseverado en romper esta maldición muchas veces. Y hay demonios que estorban nuestros sentidos para impedir nuestra conversión, nuestra madurez, que nosotros podamos realmente alcanzar la perfecta madurez. Y eso también pasa con la hechicería. Muchas veces estamos en la iglesia, amados hermanos, estamos en la iglesia, pero ¿qué pasa? Hay poderes de hechicería que se mueven en nosotros, que se disfrazan del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos hacen creer que somos profetas, que tenemos el don de aquí, que tenemos el don de visión, y muchas veces están operando
espíritus demoníacos de hechicería. Pero como me siento bien, como ahora tomaron la forma, entre comillas, del reino de Dios, me cuesta más arrepentirme. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse, pedir perdón por el pecado. No le eche la culpa a sus papás, porque usted es responsable, usted pecó. Pero ¿cómo yo pequé si yo no forniqué? Sí, pero usted pecó junto con sus padres porque estaba en el ADN de sus padres. Lo que usted tiene que hacer es admitir ese pecado como suyo, porque somos pecadores desde el momento que somos concebidos. Pedir perdón, Señor, te pido perdón porque pequé junto con mis padres cuando fui concebido en fornicación. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús yo recurro a tu gracia, Señor, a tu perdón y rompo esta maldición del bastardo en el nombre de Jesús, porque Jesús se hizo por mi maldición en la cruz y escrito está que la sangre del Señor Jesucristo es más que suficiente para limpiar y borrar mis pecados, y que si confesaron mis pecados, Dios es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Y la vida de resurrección le va a traer el perdón de Dios y va a romper la maldición y va a poner en efecto en usted lo que está escrito de que Jesús rayó, canceló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y después tiene que ejecutar la otra parte de Colosenses 2, que es el versículo 15, y despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso le da el derecho legal de que los demonios pueden ser expulsados en el nombre de Jesús, porque ya no tienen de dónde agarrarse en su vida. Amén. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, tenemos que entender que necesitamos del arrepentimiento. Amén, amados. Y eso es fundamental, esencial, para poder ser cristianos. Amén. Vamos a terminar con estos últimos conceptos que creo que son importantes. Ahora, que usted no sienta que es pecador, incluso siendo cristiano, que usted no sienta que es pecador no significa que no lo sea. Que usted no tenga convicción de ello tampoco significa de que usted no necesita arrepentirse. O sea, que yo no tenga conciencia de que soy pecador no significa que no lo sea. Por ejemplo, en este estudio o cierto, en otro, usted se puede dar cuenta que algo que ha practicado, incluso siendo cristiano, o algo que ha hecho, o parte de su carácter, o parte de su forma de ser, que es pecado, que es aborrecible por Dios, ¿cierto? Eso no significa que mientras no lo sabía, no era pecado y no necesitaba arrepentirse. Lo que pasa es que ahora se dio cuenta, pero usted era pecador consciente o inconscientemente. La convicción o conciencia, como ya vimos, viene de Dios. Esto es debido a que la justicia moral que nosotros tenemos no alcanza los parámetros santos y eternos de la justicia de Dios. Por eso que necesitamos la intervención divina. Por eso que si usted está escuchando este estudio y tiene la dicha de parte de Dios de darse cuenta o de que las escrituras lo están confrontando en que cosas que usted está haciendo, se está dando cuenta que la escritura está diciendo de que son pecados, es porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Y tiene que arrepentirse, es una demanda de Dios, como ya vimos. Dios demanda en todo lugar a todos los hombres que todos se arrepientan. Y tenemos que partir del concepto de que todos somos pecadores. Independientemente de que usted sea cristiano o un pecador. Redimido, sí, que está en un proceso de conversión, un proceso de madurez, donde obviamente después de su salvación, después de haber nacido de nuevo, aunque hable en lenguas, aunque sea profeta, aunque sea apóstol, aunque sea lo que sea, está en un proceso donde el Espíritu Santo le va a ir dando luz de cosas cada vez más profundas que son pecados y que se tiene que arrepentir, porque si no se arrepiente va a seguir en la condición de pecador. Y ahí se cumple lo que dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Yo he venido para los que son ciegos, vean. Y ese es el proceso del discipulado, sacarlo de la ceguera. Obviamente Dios va escarbando desde lo superficial a lo más profundo, a lo más complejo, a lo más rebuscado, entre comillas. Porque ese es el proceso de santidad y de madurez. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros decimos, no,
No quiero que, ¿cómo va a ser tan complicado? ¿Cómo va a ser tanto que en mi forma de pensar, mi forma de ser así, cómo va a ser pecado? ¿Cómo va a ser tan malo? Y nosotros nos perdemos ser perfeccionados. Nos conformamos. No, así está bien y así está bien porque Dios antes nunca me dijo que estaba mal y cómo ahora me va a... Y los cristianos se quedan así, se mueren siendo idiotas, amargados, dañando a su propia familia, a sus propios cónyuges, se mueren así, se murieron así, pensando que tienen la razón. Amén, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Mire, ayer estaba viendo a alguien que, que no se sació con terminar su relación con su marido. Se sigue quejando de él hasta ahora. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Verlo muerto? Y creen que están re bien, creen que tienen la razón. Entonces, nosotros tenemos que entender de que la Biblia nos dice de que no hay justo ni aún uno. Romanos 5:12 dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, ¿cierto? Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Vamos a ver qué dice Juan 1. Juan 1, 8, 10 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí hay un hecho importante que quiero recalcar. Dice, si dijéremos que no tenemos pecado, aquí está hablando de tener pecado. Si nosotros llegamos a decir que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Y aquí dice, si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Nos muestra dos condiciones, el tener pecado y el hacer pecado. Nosotros, independientemente de los que seamos cristianos, tenemos que saber de que pecamos. Obviamente no deberíamos, pero pecamos. Por eso que el mismo libro de Juan dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso no se lo está escribiendo en conversos, sino a cristianos. Y es más, en Primera de Juan 2:1 dice de que, hijitos, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen. Pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hemos pecado, pero también nos muestra en el versículo 8 que no tenemos pecado. Y ahí está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, los dos conceptos. Somos pecadores porque pecamos y también tenemos una naturaleza pecaminosa. Papi, ¿puedes subir? Después voy a subir, ya estoy por terminar, mi niño hermoso. Dame un besito. Voy a subir y te voy a contar una historia. Regálame un juguetito para mí. Ya, te voy a llevar un juguetito, ¿ya? Lleva este por dentro. ¿Ya? ¿Y el bombero? Ah, no tengo ningún... Ah, este. Para que apague los incendios. Te amo, mi niño. Entonces, ¿qué dice en Romanos 7, 14 y 17? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y lo dice el apóstol Pablo. Dice, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Eso no está hablando que su comportamiento era carnal, sino que él se daba cuenta que tenía una naturaleza pecaminosa que constantemente estaba luchando y tratando de salir. De manera que ya no obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Habla de un pecado que mora en él. A eso se refiere Primera de Juan 1. Somos pecadores. Usted, aunque sea cristiano, sea lo que sea, necesita arrepentirse, necesita convertirse. Amén. Y hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. ¿Ya? Lo otro lo vamos a continuar el próximo sábado que nos toca el estudio. Yo no sé, ¿cómo se llama? Mamá, si es que tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer. ¿Algún comentario, algún insulto? Bueno, para los hermanos que vean este video después grabado, ¿cierto? Si tienen alguna duda, ¿cierto?
especialmente los de la congregación, ¿cierto? Obviamente pueden hacer abiertamente esa pregunta en nuestro grupo de WhatsApp, ¿cierto? Si ven este video y tienen una pregunta, ¿cierto? O algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer por WhatsApp o personalmente a mí, pero preferentemente por el grupo para que la respuesta sirva para todos. Para los que vean este video, ya sea por YouTube o por cualquier otra red social, si tienen alguna duda, hágala por la misma red donde usted está viendo el video. Si vio ¿cierto? El video por Facebook y ha sido de bendición para usted y tiene alguna duda, hágala. O si por YouTube, también en los comentarios, muy fácil hacer un clic y escribir. ¿Ya? Bueno, amados, vamos a orar para terminar, para que Dios nos dé conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos des conciencia. Tú, Espíritu Santo, eres el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. Ni siquiera tenemos esa habilidad, Señor. Ayúdanos a sacar nuestro razonamiento, nuestra moral, todo lo que trata de encubrir el pecado, lo que abiertamente la Biblia dice que es pecado, con respecto a la fornicación, el adulterio, la hechicería, la idolatría. Ayúdanos, Señor, a admitir lo que es pecado, Padre, a poder entender, Señor, que necesitamos arrepentirnos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas obrar en nuestras vidas con tu unción. Abre nuestros ojos, danos conciencia de pecado, justicia y juicio, Señor. Someternos a tu palabra, a tu moral, y no poner excusas. Correr a los pies de Cristo, salir de la condenación. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo mejor para nosotros y nosotros mismos nos quedamos en la condición que nos causa tanto daño y tanta contaminación como el pecado. Y tú nos estás dando luz para que nos arrepintamos. Yo te pido, Señor, que pongas ese corazón sensible a la palabra de Dios, que podamos admitir esta condición, Señor, y arrepentirnos de verdad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que se comprometa, Señor, a poder hacer y realizar, Señor, este proceso de arrepentimiento. Amén. Hermanos, les doy como tarea, a los de nuestra congregación y como una sugerencia a cualquier otra persona que vea este video. Haga una lista de los pecados que les vaya trayendo el Espíritu Santo. Adulterio, fornicación, incesto, lo que sea. Vaya haciendo una lista. Use la lista. Léala, arrepiéntase de ese pecado, pida perdón, rompa la maldición, hágalo todos los días. Haga esa tarea, amados hermanos. Hágala diariamente. Y algunos pecados que usted vea que necesita administración porque tiene contaminación espiritual, recurra a los ministerios que Dios ha puesto para ministrar su vida. Amén. Dios los bendiga.